pertenece a Moctezuma Xocoyotzin por la línea de la señora Xochimiltzin Leonor Moctezuma, señora de Ecatepec. Tiene estudios en Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. En la actualidad es la primera palabra de la Omeyotl Mecayotl Tlamatquilla, tradición que conserva, custodia y difunde saberes ancestrales del pueblo mexica. Trabaja con disciplina guerrera mexica, la flor de 9 pétalos, la serpiente de luz y orden, entre otros. Ha viajado alrededor del mundo buscando tradiciones guerreras y saberes ancestrales de los pueblos originarios del mundo. Actualmente es presidente de la Federación Mexicana Yauyotl y Tradiciones Guerreras Mexicas. Teotihuacán del resurgimiento del pueblo mexica, así como comisionado para los registros del pueblo mexica, guardián del centro ceremonial Omeyacatzin, dedicado a la sanación física, mental, emocional y energética a través de técnicas ancestrales. Maestro. Pues tenga clase Camati, Beñac, me toque Cuchicán, Clehueli. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Creo que quedamos en una frecuencia un poco del sueño. Sí están todos, ¿no? Como soñando. Pero bueno, voy así a mantenernos y ya nos vamos saliendo de la frecuencia, ¿les parece? Que les tengo que compartir algo importante. Hace ratito tuvimos la conferencia del maestro Xinacantecutli. Les gustó, ¿verdad? Sí, vi que les gustó mucho. Entonces ahora, pues vamos a tomarlo eso como una introducción. Y entonces ahora yo lo que les voy a pedir es como que lo pongamos en acción, porque siempre estar sentados, lo aprendes y ahora lo hacemos en acción. Los abuelos, los ancestros, no aprendían sentados. Ellos siempre estaban en el campo de acción, haciendo y haciendo. Entonces, bueno, dentro de la plática que les quiero compartir, se llevaron mi celular y ahí tengo toda mi línea, pero bueno, a ver qué recuerdo. La introducción es esta: los mexicas nunca nos fuimos. Cuando hablan de la invasión, que se consuma un 13 de agosto de 1951, el Consejo estuvo en resistencia más de 70 días. Esos 70 días, pues ya habían sido 2 años de guerra. Hay algo que se le llama la Noche Triste, y desde ahí se empieza a darse cuenta, pues, de que venían con todo. Los abuelos en el tiempo sabían que venía un tiempo de oscuridad. Nosotros nos movemos por ciclos de 52 años, son nuestros periodos más marcados. Entonces, para nosotros existen 13 ciclos de 52 años de luz y 9 ciclos de oscuridad. Entonces empezaban los ciclos de oscuridad. Entonces se marca ese ciclo de oscuridad a partir de 1521 y se toma como el 13 de agosto. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, esos 9 periodos de 52 años se terminaron en 1989. Entonces, en 1989, el 13 de agosto, más alguna reforma del tiempo que se hizo en el mundo, en ese periodo se empieza a levantar algo que nosotros conocemos como la consigna de Anáhuac. La consigna de Anáhuac era la orden de esconder todos nuestros conocimientos, todos. ¿Y cómo se iban a esconder? Pues aquí se hizo algo que se llamaba el sincretismo. Decía, bueno, pues no queremos que se pierdan, los escondemos a los ojos de todos.
Y entonces se empiezan a hacer como comuniones entre el conocimiento que traían los de afuera con el conocimiento que aquí estaba. ¿Hasta ahí vamos bien? Por eso es que de repente pues vemos que México, que no se llama México, pues todos le decimos México, ¿no? Este país, ¿sí saben que no se llama México? ¿O sí se llama México? No se llama México, ¿cómo se llama? Se llama Estados Unidos Mexicanos, pero nada, todos le decimos México. ¿Por qué? Pues porque los abuelos crean esa estrategia para que siga vivo, ¿no? En las alcaldías pues tienen nombre mexica, muchas calles tienen nombre mexica. Y se guarda, por ejemplo, el tonalama que enseñaba el maestro Marco, se guardó en el calendario. Y podemos saber en qué día nació el que se llamaba Luis, o el que se llama Alicia, el que se llama Calixto, y se hizo esa comparación para saber qué energía emanaba esa persona. Siempre estuvo a los ojos de todos el conocimiento mexica, solo que pues no se podía develar, ¿sí? Ustedes me van a entender. Vamos a comer al tianguis con mi tata y con mi nana. Vamos a comer tamales de chile, de mole. ¿Me entendieron todo lo que dije? Sí. Estoy hablando en agua. Sí. No que se perdió, no que no está, pues aquí estamos. Nunca nos fuimos, pero siempre lo hicimos de una manera pues oculta. Nosotros tenemos una técnica en el principio del tiempo que le llamábamos el indio tonto. Entonces, ¿cómo es? Pues el indio tonto siempre pasaba como tonto. Y decía, tú quieres mandar, pues tú manda, ¿no? Pues entonces tú hazlo. De repente se levanta la consigna y empezamos a salir adelante y se da otra orden. Todavía no nos podemos levantar y se crea un trabajo de ocultamiento con un indito, con un sombrero así en un cactus atrás. ¿Sí lo han visto? ¿Lo vieron los viejitos? Y dice, todavía no, espérate, porque ya te estás moviendo, pero los dueños de las empresas, ¿quiénes eran? Pues los del otro lado del mar. Entonces, ¿a quién estábamos haciendo rico? Detente. Pero ahorita ya no, ya los dueños de las empresas empiezan a ser mexicanos. Y hoy vengo a compartir mucho conocimiento mexica, que como lo dijeron, no está ni en libros, ni está escrito, ni nada. Mi ponencia se llama de los alimentos. ¿Quién tiene ahí el programa? ¿Cómo se llama? Alimentos ancestrales. ¿Cómo? Alimentos ancestrales para conservar la salud. Y pues ya les di la introducción de que aquí nos quedamos los mexicas. ¿Estamos bien? Sí. Listos, ya salieron de la frecuencia, ahora nos vamos a estirar así. 1, 2, 3, estiramos. Y otra vez, me pongo de pie y otra vez me estiro. Muy bien, y ahora sí aplaudimos, vamos a aplaudir. Y ahora no aplaudimos, pero seguimos haciendo el movimiento. No aplaudimos. Y ahora aplaudimos otra vez. Y ahora no aplaudimos. Pero sigue haciendo el movimiento. Ahora otra vez aplaudimos. Fuerte, fuerte. Y ahora no aplaudimos. Y hacemos este movimiento. 4 para un lado y 4 para el otro. No aplaudimos. Abro las manos y las acerco. Y donde sienta algo, ahí me detengo. Y lo muevo ahí. Ahí ya generamos una energía. ¿Sí? Ahora esa se la van a poner donde ustedes sientan que les pueda servir para despertar. ¿Listos? A ver, pónganse y se bañan. Muy bien, ¿sí la van sintiendo? Muy bien, bueno, pues ya vamos a cambiar la frecuencia, sentados. Y muy bien, entonces estamos hablando alimentos para conservar la salud. ¿Cuál es el primer alimento que nosotros creen que tenemos que tener para conservar la salud? ¿Cuál? El agua, el maíz. ¿Qué más? ¿El qué? ¿Copal? Ah, el nopal, los frijoles. ¿Y para conservar la salud? ¿El chile? No, pues no. Hay un alimento que si no lo tomas, te mueres. El agua puede ser, pero si no tomas agua, duras como 30 días. El sol, pues puedes vivir como otros 40 días.
El aire, lo dijeron ahí, nuestro primer alimento es el aire. Pero ¿es el aire como tal o qué será? Es el oxígeno. ¿Está bien? Nosotros tenemos una técnica así que se llama EGCAT. ¿Qué es EGCAT? Viento. Chichi. Chichi. Dale chichi al niño, dale chichi, ¿qué es? Dale de amamantar, ¿no? Matstia estudio, Ejeka chichi matstia. El estudio de amamantarte del aire. A ver, vamos a inhalar. Ahorita lo hice con ustedes cuando dice, ¡ah! ¿No? Inhalamos otra vez. Lo contenemos y lo sacamos. ¡Ah! Y otra vez inhalamos y lo sacamos rápido. ¡Ah! Y ahora lo vamos a hacer otro ejercicio de Ejekachichimatstia. ¿Listo? Inhalo y lo vamos a hacer 20 veces. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Más rápido, más fuerte, más grande. Más rápido, 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 más rápido. Más, 5 más. Fuera. Ya están despiertos. ¿Cierto o falso? Ya están despiertos. A eso nosotros le llamamos respiración de fuego o alimento de fuego. Cuando tú estás corriendo y necesitas mucha energía, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hace ese primer alimento, que es el Ejeka Chichi Mastia. Ejeka Chichi Mastia. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, ya aquí está. A esa se le conoce como la flor de los 9 pétalos. Todo lo que estoy enseñando ahorita está ahí. ¿Sí lo ven? ¿Dónde está el viento, el aire? Ahí. Lo blanco, a ver, parece ser que sí, ¿no? ¿Y dónde podría estar el fuego? En lo rojo. ¿Y dónde podría estar el agua? ¿Y dónde podría estar la tierra? Muy bien. ¿Y dónde está el sol? Sí lo empiezan a ver, ahí está el conocimiento. Ahorita voy a seguirlo compartiendo y ya empezaron a ver, están leyendo un códice. Si van a Teotihuacán y entran al Palacio de las Mariposas, van a encontrar ese emblema, pero bien grandote y bien claro. Claro que el que lo sabe leer, el que no, pues no. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el primer alimento, que es el oxígeno. ¿Quién de ustedes es de tradición? Levante la mano si conocen la apertura de los rumbos. ¿Nadie sabe qué es eso? Bueno, aquí está un Yamanali, que precisamente es la apertura de los rumbos, ¿sí? Como no lo conocen, bueno, pues no voy a profundizar en eso, porque si no tendría que enseñarles otra cosa. Entonces nosotros llamamos a los rumbos, primero llamamos al viento, al oxígeno. Después llamamos, en nuestra tradición, para generar vida, llamamos al nitrógeno, que es el que dijimos. Y luego llamamos nosotros al hidrógeno, que es él. Y luego llamamos al carbono, que es él. Y esos 4 elementos dan algo que se llama chon. ¿Y el chon qué es? Son los elementos que dan, ¿qué? Pues dan vida, son los elementos de la vida. Entonces estuvieron ahí y lo supieron los abuelos todo el tiempo. Todo el tiempo, ahí te queda claro. ¿Sí está bien? Bueno, para mantenernos nosotros en la vida, representamos al cuerpo, a la mente, a las emociones y a la energía. ¿Sí? ¿Cómo están representados? Pues ya dijimos ahorita que entonces para nosotros, para moverle el cuerpo necesitamos lo físico, que es lo que está ahí arriba. Luego tenemos lo mental, que es el azul. Luego tenemos lo emocional, que es lo rojo. Y luego tenemos lo espiritual, que es lo negro. ¿Así lo tenemos? Bueno, pues nosotros, en la tradición que me toca representar a mí, sabemos que para estar alimentados necesitamos alimentar esos 4 cuerpos. Nosotros conocemos 9 cuerpos. Uy, qué fuerte está eso, ¿no? Y nada más, pues podemos trabajar con 4. ¿Quién me dice los otros 5 cuerpos? ¿No? En México, de repente tú dices,
¡Ay, ese está enfermo de espanto! Pues ese es un cuerpo que perdieron, lo extraviaron. ¿Sí han escuchado de eso? O cuando dicen, le pisaron la sombra a alguien. ¿Sí? Pues ese es otro cuerpo. Cuando dicen, se muere, y dice, hay que recoger el cuerpo con cal y sal, ¿no? Y hacer una cruz, y 9 días está ahí, pues recogen otro cuerpo. Ahí ya les dije 3 cuerpos. Ya después los ponemos a estudiar y vamos a meternos en los que nos atañen, ¿no? Que son los primeros 4. ¿Queda claro? ¿Sigo o no sigo? Existe una leyenda negra con los mexicas. Yo sé que ustedes ya les cobraron, pero los mexicas tenemos la fama de que a todo el mundo le quitábamos dinero. ¿Sí conocen esa? O le quitábamos, ¿cómo le llaman a lo que los mexicas eran famosos? ¿Que eran qué? Les hacían tributos. Tributos. ¿A ustedes les costó trabajo pagar por un conocimiento? ¿No? Bueno, ustedes, porque yo sígame, ¿serían capaces de regalarme 10 pesos a mí personalmente? Levante la mano, ¿quién sí? Bueno, 10 pesos, yo pido 10. ¿Está bien? ¿10 está bien? Sáquenlos, ¿cómo no? Pues si no, no soy mexica, porque los mexicas somos tributarios. ¿Está bien? ¿Ya todos los tienen? No me los van a dar. Quiero que esos 10 pesos, a la primera persona que tú veas que los necesita, se los entregues y dices, estos 10 pesos te los entrego a nombre de maestro Cuauhxical. ¿Está bien? ¿Queda o no? Esos éramos los mexicas. ¿A poco sienten ustedes que los extorsioné, les robé? Pues no. Pero así nos colgaron eso a nosotros. Y nosotros no somos eso. Nosotros ayudábamos a todos. Pero bueno, pues por eso nos dieron cuello. ¿Está bien? Si esa persona que necesita esos 10 pesos eres tú, dices, te regreso tus 10 pesos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con los alimentos. Si nosotros decimos que comer, que meternos el alimento aquí y nutre nuestro cuerpo, ese alimento, ¿a qué de los 4 que dijimos le corresponde? ¿A qué elemento? Físico. ¿O no? ¿A cuál se imaginan? Bueno, quiero que empiecen a verlo. ¿Está bien? Entonces, cuando respiramos, ¿a cuál le toca? ¿Sí? Ese queda más claro. Bueno, pues fíjense bien, cuando respiramos es al blanco. Cuando comemos lo llenamos ¿de qué? De baba, lo llenamos de agua. ¿Sí está bien? ¿Ya se fijaron? Ese es otro alimento. Y entonces, el de respirar está en el blanco, el de comer está en el de ver y el de sentir. Y con esos 4 hacemos el chon, que da vida. Y da vida es lo que sale de nuestra boca y entra por las orejas. Los 4 alimentos más importantes son respirar, beber, observar, sentir, para producir una vibración que el otro la capte. ¿Queda claro? Bueno, imagínense que usted haga este ejercicio. Se va a agachar y respire. Agáchese así. Agáchese y respire. Ahora sí, ya lo hizo. Ahora levante la barbilla y respire. Muy bien. ¿En cuál respira mejor? Pues cuando estás arriba. ¿Por qué la gente nos quiere agachados? Para no estar, ¿qué? Alimentados. O sea, no te alimentas. Si ustedes leen los libros de historia, que a mí no me gusta leerlos, pero ahí hay crónicas donde dicen, eran los seres de esta persona altivos. Siempre estaban con la cabeza arriba.
¿Era por presumidos? Pues no. ¿Era por qué? Porque estaban respirando. ¿Sí me explico? Bueno, aquí nos trajeron una almohada. ¿Todos duermen con almohada? ¿Sí? ¿Saben cuál era la almohada? ¿Quieren que lo comparta o no? Otros 10 pesos. Maestro Marco, ven. Aquí así, bueno, sí, sube. Les voy a explicar cómo se pueden seguir alimentando mientras duermen y lo van a poner en práctica. ¿Está bien? ¿Te acuestas, maestro? Vamos a imaginar que él tiene una almohada. Si tuvieras una almohada, ¿cómo estarías? Así. Si él tuviera que respirar mientras duerme, normal, así como nos enseñan los orientales, acostaría la cabeza así. Pues los abuelos se ponían una almohada aquí pequeña, aquí, no, ahí, así. Y entonces así dormían. ¿Qué creen que pasa ahí? Y así duerme. ¿Qué quiere decir? Descansa y se sigue alimentando. Claro. Y bueno, cuando nos metieron en la frecuencia que nos metieron hace ratito, podemos sacar al cuerpo de encima, a uno de los cuerpos. Yo dije 4 cuerpos, los otros 5 pueden salirse así. ¿Queda claro? ¿Están viendo el primer alimento? ¿Ya lo vieron o no? Perfecto. Primer alimento. Segundo alimento, ¿cuál dijimos? El de comer, ¿no? Pero eso lo dejamos al final porque todo el mundo habla de ese. ¿Cierto o falso? Bueno, vamos a hablar entonces del tercer alimento. ¿Cuál es el tercer alimento? Observar. Vamos a hacer parejas, tratando de que sean hombres y mujeres. Sí, fila india el último. Pónganse de pie. Hagan parejas. Sálganse de las sillitas. Aquí hay pasillos. Muy bien. Vamos a empezar a alimentarnos. ¿Les parece bien? ¿Listos? Si alguien no alcanzó pareja, me dice, para que yo pueda observar y sea muy rápido mi dominio del control energético, vamos a poner orden. Aquí uno frente a otro, en este pasillo uno frente a otro, en este pasillo uno frente a otro. ¿Listos? ¿Ya estamos? No puede haber desorden en eso. ¿Listos? Muy bien. ¿Ya están uno frente a otro? Hace rato el hermano dijo que no nos tomáramos de la mano, porque esta mano que da y esta mano ¿qué? Recibe. Pedí que fuera hombre y mujer precisamente para generar esa fuerza. Los abuelos decían que el Moyo Koyani es el que se crea a sí mismo. ¿Sí me entienden ahí? Y luego del Moyo Koyani al que se crea a sí mismo viene algo que se llama Ometeo, que eres tú solito. Y tienes lado masculino y lado femenino. Y luego ese Ometeo se llama Ometecutli y Omecigua. ¿Ahorita en dónde estamos? En Ometecutli y Omecigua. Hace ratito cuando respirábamos estamos en Ometeo. ¿Me explico? Entonces, el hombre da y la mujer recibe. A ver. Ajá, dar es para abajo, recibir es para arriba. Así, ¿listo? Se toman. Y ahora la mujer da y el hombre recibe. Perfecto. Ya hicieron un circuito ahí electromagnético. ¿Ya lo vieron? La mano derecha para abajo y la mano izquierda para arriba. Claro, agárrense sin vergüenza. Mano derecha para abajo, mano izquierda y tómense de las manos. Tómense. Sí, claro. ¿Listos ya? Vamos a alimentarnos. Vamos a ver al compañero que está ahí enfrente, a los ojos. Los ojos dicen que son la ventana ¿del qué? Del alma. Muy bien, obsérvalo y ve qué tan difícil es ver el alma de otro. Es súper difícil, pero velo. Y ahora quiero que veas en esa alma lo que eres tú. Eres grosero, mentiroso, falso, desordenado, o eres un ser de luz, y permite a tu cuerpo sentir algo ahí.
Muy bien. Siente ese alimento, qué tan poderoso es. Vamos a entrar al siguiente alimento, que es el de sentir. ¿Ya te encontraste? Choca el corazón con el otro y te abrazas. Choca el corazón. Choca el corazón. El corazón, corazón con corazón. Muy bien. ¿Listo? ¿Sentiste? Toma otra vez a esa persona de las manos y vuelve a entrar en él. Y ahora vas a encontrar en esa alma a la persona que más hayas querido en tu vida. Ahí obsérvala, en esos ojos. Conéctate. Usa tus ojos. Estás alimentándote. Trata de conectarte para que tenga resultados esto. Y a esa persona que tanto amaste en tu vida, ¿qué no le dijiste? Díselo en tu mente. Choca el corazón otra vez. Muy bien. Tómate otra vez las manos con tu ser querido y con el que tienes ahí. Vuelve a entrar a la ventana. Y ahora vas a conectar a la persona que más daño te haya hecho en tu vida. Tu papá te pegó, te maltrató, te abandonó. Alguien abusó de ti, ahí conéctate con él. Encuéntralo ahí. Y a esa persona que te maltrató, ¿qué le quieres decir? Díselo. Permite conectarte. Díselo en tu mente. Conecta con la persona que más hayas querido, que no hayas vuelto a ver nunca. Alguna persona que hayas querido y que nunca más la hayas vuelto a ver, se fue, te abandonó, se murió, no pudiste decirle nada. Conecta. Querías darle un abrazo y no se lo diste. Y si tienes que reír, tienes que llorar, permite a tu cuerpo sentir. Estamos alimentándonos, restregando eso que está en la energía ahí afuera, sacándola. Porque si ese es el alimento que tenemos, probablemente no lo quiere nuestro cuerpo. No lo volviste a ver nunca, pero lo tienes ahí presente. ¿Qué le quieres decir? Díselo. ¿Lo quieres abrazar? Aquí está, abrázalo. Y permite sentir ese abrazo. Y a donde quiera que esté ese ser humano, mándalo. 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 No desconectes, no desconectes. Conéctate, conéctate. Para que surja efecto tiene que estar más de 20 segundos. Inhala profundo, lo sueltas. Muy bien. ¿Qué tal va con ese alimento? ¿Bien?
¿Sí están sintiendo el alimento? ¿Cuándo fue la última vez que viste a los ojos a alguien? A tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Ahí tienes que alimentarte, a tu novio, a tu ser amado. No hay una forma más poderosa de sentirte fuerte que ver a la gente a los ojos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, viéndome a mí, ahora vamos a trabajar otra vez solitos. ¿Listos? Alto, no, pero no se muevan de su lugar. No se oculten, no se oculten. Ahí. Muy bien, ¿visto hacia acá? Entonces ya vimos el de la respiración. Ahí, ahí. ¿Listos? Ya vimos el de la respiración, ya vimos el del fuego. Ahora vamos a ver el de la tierra. El de la tierra, ¿cuál se imaginan que es? Pues eres tú. ¿Sí me explico? ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste? ¿Te has dado cuenta lo primero que hacemos cuando alguien se pega? ¡Pah! Se pega, choca, ¿no? ¡Pah! ¿Qué hago? Digo, ¡ay, me pegué! ¿Qué hago? Me toco. ¿Listos? Cierren sus ojos. Y van a buscar dónde sienten que está el daño más grande de su cuerpo. Cuando dejaste de usar tus ojos, cuando te lastimó alguien el corazón, tienes miedo en los riñones, ya no te funciona el aparato, te duelen las rodillas. Lo vas a buscar. ¿Listos? Y con tus dos manitas vas a ir y lo vas a tocar. ¿Listos? Abre los ojos y tócate tu lugar de... Y sómalo y habla con ese órgano. Habla con él, porque ese órgano, ¿quién es? Tú. A ver, ahí estamos alimentándolo. Sóbalo. Dale cariño, dale amor, porque al final eso es lo que le estamos dando. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a generar energía. ¿Cómo la generamos? A ver si se acuerdan. Cuatro no, 4 sí, 4 no, 4 sí, 4 no, 4 sí, 4 no, 4 círculos para un lado, 4 para el otro lado, abro y cierro. Y encontré la energía y te la llevas otra vez al lugar donde estás lastimado. Vamos, hazlo. Y trata de pensar en este momento cuándo te empezó a doler. ¿Qué emoción estabas viviendo en ese momento? O sea, ¿qué te comiste que te hizo daño? ¿Se fue alguien? ¿Hice un coraje con otra persona? ¿Perdí un negocio? ¿Qué emoción fue la que te pegó? O sea, ¿qué te tragaste que te hizo daño? Porque es un alimento, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué te duele? ¿Qué te comiste? Pues ahora, ¿cómo lo vomitamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Quieren saber? Otros 10 pesitos. Está bien. Bueno, ¿ya vieron cómo se alimenta? ¿Quieren saber cómo nos alimentamos en pareja las mexicas? Ay, no. Bueno, les voy a decir los nombres, pero no podemos hacerlo aquí. Hacemos algo que alguna vez escucharon los más antiguos que decían, voy a que me den una sobada, que es como un masaje, y que son muy dolorosos, ¿sí? Esos masajes precisamente era parte de la cosmovisión mexica, en donde ibas a limpiarte, porque ayudas al cuerpo a que se drene. Hoy le llaman masaje de drenaje linfático. Nosotros le llamamos de una manera especial. ¿Alguien sabe cómo le decimos a esa técnica de drenaje? ¿No? ¿Cómo? Bueno, esa es una forma. Pues es otra. Y nosotros le decimos nervios, mover los nervios. Y nervio quiere decir en mexicano claguayo. Sí, hacemos en claguayo. Y existe la técnica como tal. Ese tiene registro. O sea, alguien registró esa técnica como tal, pero bueno, era una técnica mexica, o es una técnica, se sigue aplicando como sobadas. Y de esa existen más. Existe quetzal, que es otra técnica muy bonita para activar la carne y la piel. ¿Sí me explico?
¿Quieren conocer tantito de la técnica? La del claguayo, vamos a buscar nosotros, apretar. Bueno, aquí va a ser más fácil. Van a buscar ahí y donde encuentren una bolita la soban. O encuentren duro. ¿Cómo van a notar la característica que duele mucho? ¿Ya les dolió? ¿Ya encontraron un lugar? Ahora traten de deshacerlo con su dedo. Con este dedo. Muevan redondo. ¿Sí? Si no lo han encontrado, pues lo buscan donde les duela. Y ahí se lo soban. Lo van a tratar de deshacer. Antes de esto, pues tenían que entrar al temazcal. ¿Qué es el temazcal? Pues un baño María. Eso el temazcal es un baño María. ¿Sí? ¿Saben qué es un baño María? Pues se ponen calientitos en vapor para que se afloje todo y se lo sacan. Claro que existen muchas hierbitas para eso, ¿no? Bueno, pues ahora regresen con su pareja y le van a hacer el claguayo. Dile, aquí me duele. Y la pareja le va a hacer sobar, no tan fuerte, porque cambia la energía, cambia. ¿Listos? ¿Ya? 1 minuto de claguayo, 1 minuto de nervio. Y lo vas a ir sacando hacia arriba, hacia las axilas o hacia las ingles. Muy bien, cambio el otro, porque si no, no se vuelve picado. ¿Sí? Le estás, ¿qué? Sobando, ¿no? Estás yendo a la sobada. ¿Empiezas a sentir la alimentación? ¿Sí? Muy bien, fuera, rompemos. Y ahora vamos a hacer la siguiente técnica para que veas que se siente. Lo vamos a hacer en el pelo, que para que sea muy rápido, con la punta de los dedos no voy a tocar el pelo, no, uno al otro, pero primero uno al otro. Y vas a acercarlo y nada más vas a rozar el pelito y ves lo que siente el otro. ¿Sí? Con la punta, no vas a tocarlo, solo lo vas a acercar como si fuera un globito, uno al otro. Y ve qué sientes, ve cómo te alimentas, qué parte de tu cuerpo empieza a activarse, lo más cerquita sin tocar. Y se lo vas a pasar suavemente, 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 suavemente. Por la sien, por la otra sien. Y ve lo que está sintiendo el otro. ¿Sí? Claro, si lo estás haciendo con la mano izquierda, pues lo estás chupando. Si lo estás haciendo con la mano derecha, le estás dando. Sí les dije, ¿no? Alto, 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 a ver, alto, alto. ¿Sí les dije o no? La mano derecha, ¿qué hace? ¿La mano izquierda? Pues sí lo dije, pero yo los dije, mañosos. ¿Listos? Cambio, ahora el otro. Vamos. Sí empiezan a ver que existe una técnica para sanar a la gente. Todos dicen que no, en México no, ¿cómo que no? Pues sí, pero estuvo ahí secreta. Y vean, permítanse sentir, conectar. Nosotros no somos una historia, no somos una leyenda. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Fuera, ya no quieren parar, ¿no? Ya, rompan, si no se van a querer quedar así. ¿Listos? A ver, vean, ya están contentos, ya se les fue el sueño. Vámonos de aquí a la parranda. Bueno, ¿ya vieron esos alimentos? ¿Cómo los han sentido? Pues bueno, vamos a entrar al de la comida. Ese lo dejamos al final, porque ese todos lo saben, ¿no? ¿Sí lo saben todos? A ver, no deben de comer conservadores. O sea, nada enlatado. Quien coma enlatado, se comen los conservadores. Para tirar un conservador se necesitan años. Entonces, por cada vez que tomas algo enlatado, traes conservador. Entonces, el conservador se queda en el cuerpo y lo conservas. Todo lo que comas se queda conservado. Entonces, conservadores, nanáis. Lácteos, solo cuando tu cuerpo te los pida. ¿Sí? Pero no debes de tomarlos. ¿Sí me explico? Y deberían de ser como tipo Yakult. Después, no quesos, no cremas. Y pues las que hay regularmente siempre son conservadores, están conservadas. ¿Sí van entendiendo? No azúcares en exceso, no sal en exceso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa?
Harinas, pues esa no es de nuestra tierra. Las harinas que no sean de maíz, todas nos hacen daño. Excepto, bueno, la de maíz, y hay un polvito que quisieron quitarlo de México que era muy famoso y hasta se lo llevaron a la luna. Se llama amaranto, ¿sí? Y ya vemos después en dónde viene. Entonces, ya vamos viendo. Ahora vamos a entrar a... Ese ya di algo muy rápido del que se come, pero ese casi todo el mundo habla, entonces de ese encuentran mucho. Ahora, hace rato me pareció muy curioso cuando vi aquí lo de los cuencos, porque nosotros, nuestro quinto alimento más importante es la vibración. ¿Y saben cómo se da? Ahorita lo vamos a aprender. La vibración, ese alimento que se da, regularmente, ¿a quién le dieron esta? ¡Pinche escuincle, no sabes nada! ¡Eres un... ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué mal lo hiciste! ¿Quién se conectó con eso? No me digan. ¿Me entienden? ¡Eres un perdedor, pinche indio! ¿Sí? Eso, los abuelos para ellos era sagrado. Quien ha visto ese símbolo era sagrado. Pues quienes llegó regularmente sí sabía lo que nos quitaron. Y entonces ahorita nosotros hablábamos náhuatl. Y el náhuatl sí saben que es una lengua dulce. ¿Por qué es una lengua dulce? ¿No saben? Porque no es agresiva. A ver, digan, ¿por qué no es agresiva? Tiene un motivo, ¿por qué? ¿No? Ajá, pero porque es melódica. Pero sí, pero no me están diciendo. Acuérdense que nosotros éramos científicos. ¿Por qué? Bueno, la clase ya la dio el maestro. Porque emite una vibración. Vamos, inhalamos. Y decimos, ah. Y piensen qué dice la A. Ahora inhalen. Y ahora digan, y traten de ponerle la emoción. Ahora inhala. Y di la, ahora, oh. Ahora, ¿Ya se fijaron qué emana cada letra? Ahora, la S. Ay. Y ahora la M. Ahora la R. El náhuatl no tiene R. La R, ¿qué evoca? Pelea. Un perro que va a pelear. Un tigre que va a pelear. ¿Sí me explico? La R es la vibración de la guerra. Y el náhuatl no tiene R. Entonces, todo el tiempo que hablamos, no evocamos nunca la frecuencia de la guerra. ¿Sí me explico? Y esa nos la trajeron. ¿A quién de ustedes, cuando fue a la escuela, no podía decir la R? Casi todos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no la decíamos, esa frecuencia no la emanábamos. ¿Está bien? Último ejercicio porque ya me extendí del tiempo. Pásense atrás del compañero, uno adelante y atrás. ¿Listos? Muy bien. El de atrás le va a susurrar al de adelante, por parejas, le vas a susurrar todo lo bello que tú eres. ¿Sí? Cierres tus ojos, el de adelante, cierra los ojos. El de atrás le va a decir al otro lo bello que tú eres. Y le vas a decir, tú eres un tonto, tú eres, no, todo lo bello. Eres grandioso, eres poderoso, Y ve que tú sientes el que recibe. ¿Listos? Y ve el que da, que siente. ¿Listos? Comenzamos. Up. En el oído, ahí desde atrás. Cierra los ojos, concéntrate.
Ve cerrando el mensaje. Abre tus ojos. Tengo que hacerlo muy rápido, perdón, pero ¿qué se sintió? ¿Alimento? Cambio de lugar. Y ahora tú le dices todo lo que quieres. ¿Listos? Cierra los ojos el de adelante. Pewa, vamos. Vayan cerrando su mensaje. Cierren su mensaje. Abran sus ojos. ¿Qué tal se siente ese alimento? Está chido, ¿no? Bueno, ahora quiero preguntarles algo. ¿Les gustó lo que vieron? ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? Bueno. Pues, Senga Claso Kamati, para mí es un honor haber compartido lo poquito que sé de saberes ancestrales. Esto es poquitito de lo que nosotros hacemos como tradición guerrera, como tradición. Esto se conserva con disciplina, porque si tú encuentras un lugar donde ves cosas feas, pues no las veas. Si encuentras un lugar donde escuchas cosas feas, pues no las escuches. ¿Sí me explico? Si encuentras un lugar donde te dan de comer algo feo, pues, un lugar donde huele feo, pues hay que movernos. ¿Está bien? Cuiden lo que comen. La única forma de poder tener un cuerpo impecable es cuidando lo que comes, porque tú eres lo que comes. Evidentemente que si tú ves a alguien que tiene 80 años y parece que tiene 50, pues eso es porque cuidó su alimentación. O sea, fue un guerrero. Y con esto voy a terminar. Un niño mexica cuando nace, su primera obligación que le dan, ¿cuál se imaginan que es? No, nace y le dan una tarea. Él no la puede hacer porque está chiquito, pero se la dan. La frecuencia de darle la tarea se la dan. ¿Cuál se imaginan? No se la saben. Tienes que vivir 104 años. Esa es su tarea. O sea, 2 ciclos. Uno para aprender y otro para dar. Esa es su primera tarea. Como los primeros 5 años él no puede hacerlo, la tarea la tiene la mamá de enseñarle todo eso. Entonces le tiene que enseñar a comer. Aunque este es una nahuizóchil y se los enseña así, tiene porcentajes. Tiene matemática, tiene geometría, tiene huehuepacli, tiene flor y canto, ¿sí? ¿Quieren conocer un canto, por ejemplo, de los tonales? El maestro Marco les enseñó cómo se leían los días. Y el canto es así. Matli, eje, cancali, masatoshli, atl, escuinclioso, matli, mali, mali, acá. Yo, Guanmiski, Cuautli, Cosca, Cuautli, Olin, Tepaquiagui, Xochil. Ese es un canto que le enseñábamos a los niños para que se aprendieran los tonales, los días. Porque si tú te los quieres aprender así, va a ser muy difícil, pero si te los aprendes cantando, pues es un canto. ¿Cómo opera? Es una tecnología antigua. Ustedes me van a seguir un canto que yo les enseñé hace mucho tiempo. ¿Sí recuerdan que se los enseñé? Dijo, Pimpón es un muñeco, se lava la carita, se desenreda el pelo, y aunque se vestidones no llora ni hace así. Eso es un resguardo mexica, pero nadie lo ve. ¿Cómo me enseñaron eso cantando? ¿Cómo fue al kindergarten? ¿Al kindergarten? ¿Qué no fuiste a la escuela de los niños chiquitos mexica? Porque esa tecnología se la llevaron a Alemania y de allá ya no la regresaron. Pero nosotros, pues es nuestra. Nosotros todo el tiempo enseñamos a los niños cantando.
¿Quieren saber el canto de los números? Se, o, me, ye, ya me voy, ya se me acabó el tiempo. Muy bien, pues en de clase Camati. Gracias, maestro. Sobre todo con un sitio de interrogación así al tamaño de la pantalla. Y bueno, tengo el honor de entregar en circunstancia de participación al ingeniero Luis Raúl Gómez Corral, Cuauhxícale. Cuauhxícale. Muchísimas gracias por compartir. Pues, gracias a usted. Gracias. Aquí. Muchas gracias. A ver, ¿qué seguiría aquí? Denme de comer algo, aunque sea, ¿no? A ver. No. A ver. Venga, clase Camati. ¿Mande? 55 33 72 88 12. 55 33 72 88 12. Salgo al pan a las 12. Luis Raúl Gómez. Ah, clase de noción. Bueno. Ay, ay. Dice que se me olvidó. Sí, pues ya. Pues me lo enseñaron desde un niño, no, que no me lo diga. Sí, que me lo sepa. No. ¿Sí les gustó? ¿Estuvo chévere, no? Sí, como que.